Si tú, Gustavo, o yo quisiéramos contratar al Tren de Aragua para matar a alguien, es cuestión de plata, ¿no? El Tren de Aragua tiene su propio negocio. Al Tren de Aragua no le interesa quién gane en Venezuela. Al Tren de Aragua no le importa quién esté en el poder. El Tren de Aragua tiene su negocio y se están haciendo millonarios y son millonarios a costillas de la prostitución, la trata de blancas, el sicariato y el narcotráfico. A ellos no les interesa lo que pasa en Venezuela. Ellos son simplemente unos prestadores de servicio para el gobierno venezolano o el que tenga plata para pagarles. Si tú, Gustavo, o yo quisiéramos contratar al Tren de Aragua para matar a alguien, es cuestión de plata, no es cuestión de principio. Sí, entiendo. Siempre defendemos a nuestro cliente. Somos tu socio estratégico. Tinglados del Sur. Venta de materiales de construcción en seco. Presidente Perón 1524 Lomas de Zamora. Tinglados del Sur. 11 6208 6007. Uno de los flagelos que está enfrentando a nivel internacional, podríamos decir, Latinoamérica, tiene que ver con ciertas acciones vandálicas. Unos lo pueden encuadrar dentro de lo que es el terrorismo. Allí se sitúa el denominado Tren de Aragua. ¿Qué es esto? Esto tiene un origen en Venezuela y para lo cual vamos a convocar a una venezolana, es periodista, está en México y nos va a contar cuál es el origen y cuál es la acción que lleva adelante el Tren de Aragua. Isabel Huerta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Bueno, sería como darle demasiado lugar a la historia de este flagelo, porque este es un grupo básicamente terrorista, ¿ok? Bien lo comentaste, porque genera una cantidad de situaciones fuera de la ley y de crueldad hacia el ser humano, que decir que empezó en 1997 con un proyecto fallido del Estado venezolano o de la dictadura venezolana, ya es darle mucha historia. Digamos que vamos a ponerlo, a mí me gusta más decirlo de esta forma. El Tren de Aragua es parte de la generación, o está conformada con la generación llamada los hijos de Chávez. Esa población venezolana que creció dentro de ese régimen, que creció entendiendo que las cosas se ganaban de una manera fácil, que no era necesario trabajar, que delinquir te daba poder, porque si tú ves que los escalafones superiores delinquen y se llenan de dinero, pues obviamente ellos van hacia ese camino. De hecho, esa generación de los hijos de Chávez es una generación que va desde los 20 y tanto a los 30 y tanto. Es un poco, no está bien englobarlo como una generación, pero bueno, sí se le llama a los hijos de Chávez, digamos, a ese grupo de personas, no todos son así claramente. Se especializan, y eso se creó básicamente por un proyecto de un tren que nunca se realizó, donde se usaron esos recursos que nunca fueron a donde tenían que ir, y se creó un sindicato. Ese sindicato, ¿verdad?, de trabajadores que iban a construir el tren, estaba situado en el estado de Aragua, el centro del país, fueron
creciendo, fueron aprovechando el poder que les daba el gobierno local de esa época y fueron extorsionando personas. Luego se dieron cuenta que todo eso fue, o sea, fue digamos, un monstruo que se fue creando poco a poco. ¿Okay? Empezaron con extorsiones, luego empezaron a secuestros, luego con la migración vieron que era, bueno, la droga, claro, que no puede faltar, y luego se dieron cuenta con la migración que hubo en Venezuela, que también era negocio hacer trata de personas. Entonces, ellos también, después de haber defalcado toda Venezuela, ya no había quien robarle básicamente, se fueron con la diáspora y con la misma diáspora mezclados entre ellos, aprovechando que el gobierno venezolano no emite pasaportes ni cédulas de identidad a las personas precisamente para mantenerlas dentro del país, pues la gente le dio lo mismo, se fueron por pasos no habilitados para tratar de mejorar su calidad de vida. Ellos, aprovechando esa situación fuera de ley, fuera de orden, fuera de todo, bueno, que la gente no tiene identificación. Básicamente la gente no tiene cómo identificarse. Nadie en ningún país, cuando llegan algunos venezolanos por pasos no habilitados, tienen la capacidad de decir, él se llama Pedro, o se llama Juan, o se llama María, no lo puedes saber. Ni qué edad tienen, ni qué nada, porque no cuentan con un pasaporte emitido por el país. Entonces, aprovechando eso, claramente esta gente también migró por los mismos pasos habilitados y fueron generando células delictivas en diferentes países. Los países que han estado mucho más expuestos son Colombia, Perú, Chile, actualmente Estados Unidos. Ahí entonces, en México no se me... vos me estás diciendo que a esos lugares es donde se trasladaron los miembros, o desmembrados, ¿no? Del Tren de Aragua. En realidad se fueron por toda Latinoamérica. Sin embargo, ¿dónde ha sido negocio? Chile, Perú y Colombia. ¿Okay? Ahora se encuentran en Estados Unidos. En México no se meten porque como la base, la matriz del negocio de ellos es el narcotráfico, acá no tienen cómo. Tienen competencia. En México, claro. Sí, se les haría bastante más cuesta arriba, porque el nivel de violencia en México es diferente, porque no se pueden meter con los cárteles de acá, es una cuestión compleja, ¿no? Tienen como respeto hacia estas personas. En Estados Unidos no estaban preparados y no se la veían venir lo que les ha llegado. No están tan organizados como en Perú y Chile. En Chile minaron el país. Lastimosamente, uno de los países como que estaba más aislado siempre, o sea, sabemos que la cordillera siempre les dio esa protección a los chilenos, y por ende, ellos nunca se vieron venir, no estaban preparados, ni siquiera las fuerzas policiales, para poder enfrentar el nivel de delincuencia que hay actualmente. Tú hace unos años, vamos a ponerte 10 años, 20 años, tú estabas por Chile y así lo máximo que se podía escuchar era así, como que asaltaron a una señora, le quitaron el bolso, se lo arrebataron, o un cuchillito. No hablabas de armas de alto calibre, no hablabas de secuestro, no hablabas de desapariciones forzadas, no hablabas de masacres, literal, masacres que han estado ocurriendo en Chile. Sin embargo, ha habido varias situaciones de alta connotación con perseguidos políticos, como no sé si estás al tanto de lo que sucedió, bueno, seguramente estás al tanto porque estás al tanto de todo, pero digamos, no sé si te llama la atención lo que sucedió con un perseguido político, un asilado político en Chile, claro. que era el teniente Fed. Claro. Sí, donde o sea, el Tren de Aragua también dentro de su holding de, digamos, de servicio, está también alguna terciarización de, valga la redundancia, de terceras personas que quieran hacer daño. Ejemplo, se estima que esto es un crimen político y claramente lo es.
¿Y qué pasó? Bueno, hay miembros del Tren de Aragua involucrados. Y como hay miembros del Tren de Aragua involucrados, se dice que hay una tercerización, porque obviamente el Estado venezolano no va a dar la cara, no va a matar, no va directamente, terciariza los servicios con el Claro. Tren de Aragua. Es literal un holding del terror. O sea, Es así. son criminales que están con diferentes oficinas, en este caso, por ponerles un nombre elegante, ¿no? En este caso vos me estás hablando de Chile. ¿En Chile que están en Santiago? ¿Dónde operan? Operan a lo largo y ancho del país. Ajá. Entraron por el norte, por la frontera con Perú y Bolivia, y de allí fueron disgregándose, empezaron obviamente a delinquir en Arica, y de allí se fueron hasta el centro, Santiago lo tienen minado, las afueras, Concepción, hasta Punta Arenas, que es el fin del continente, lo tienen absolutamente minado, porque como terciarizan también sus servicios, llegó a Chile el sicariato, algo que era así como que eh, lo escuchaban así de México, de Venezuela, de Colombia, de cualquier lado, pero no les era ajeno. Actualmente hay sicariato en Chile. Bien. ¿Y Y en eso Perú, qué vos pasó? mencionabas Perú también, ¿no? En Perú, ¿también tienen copado dominado todo el país? ¿También las alturas en el bajo? Contame un poco también. Sí, bueno, tienen minado todo el país, también en Perú. Lo bueno es que las policías peruanas pues ya le tienen, digamos, un poco más agarrada la mano y bueno, se han reforzado de todas las maneras posibles y bueno, tienen muchos más años, digamos, sufriendo el flagelo que el mismo Chile. Lo que pasa es que lo de Chile empezó, pero explotó a raíz del problema político que hubo en Chile. Claro, Cuando no, eso no se sucedió, sabía, no tenía esta, digamos, esta alta era connotación. esporádico, no Claro, tenía la connotación. No tenía la connotación, tampoco había esa migración descontrolada que se suscitó, eh, 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 que al principio muchos le echan la culpa al expresidente Piñera, que en paz descanse, falleció hace poco, eh, porque claro, él dijo que las puertas estaban abiertas, no sé qué, una cuestión diplomática, ¿verdad?, para los venezolanos, pero nunca se vio, eh, o sea, yo creo que, de hecho, estoy segura que en muchos países no entienden que un venezolano no tenga un pasaporte, que un venezolano no cuente con una cédula de identidad. Señores, hay dictaduras que generan, o sea, que hacen la trata de personas a macro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque básicamente la gente que no cuenta con un pasaporte, muchas veces en Venezuela, mira, si el sueldo mínimo en Venezuela eran $3 hace no mucho, no sé exactamente, no lo tengo claro cuánto es hoy, eh, el pasaporte tenía un costo de $2.000. claro, anda a pagarlo, ¿Quién claro. iba a poder? Ah, Exacto. Entonces, claro, se la ponen difícil, digamos. Y entonces, cuando lograbas una cita, entonces resulta ser que era para dentro de 2 años, porque no había material, porque no hay el plástico, porque no, cualquier excusa era buena entiendo, para entiendo. Y sabes, evitar. vos mencionaste también Colombia. Y uno de pronto, cuando piensa en Colombia, dice, bueno, pero Colombia tiene, más allá de las fuerzas policiales, todo lo que uno, el Estado mismo, después están esos estados paralelos que Colombia ofrece, que es, por un lado, las fuerzas guerrilleras, paramilitares, terroristas, que siguen operando, porque el presidente no pudo controlar ese proceso de paz. Y por otro lado, tenés todavía carteles de la droga operando. ¿Cómo puede entrar Tren de Aragua y moverse como pez en el agua? Es que son compadres. Vamos a empezar por el principio. Primero, el presidente es un ex, eh, Un digamos, ex terrorista, un ex guerrillero, sí, claro. un ex guerrillero, iba a decir un ex participante de un grupo armado para no darle una... Los románticos le dicen guerrilleros.
En este caso no soy romántico, pero no en esta faceta. En este caso le digo terrorista. Exacto. Bueno, sí, es un ex guerrillero, entonces, por supuesto, perdón, primero tiene muy buena relación con Nicolás Maduro. Ujú. Eh, no olvidemos que en Venezuela, posterior a, se generó un cartel que es el cartel más grande que hay a nivel mundial, que se llama el cartel de los soles. El cartel de los soles está conformado por el gobierno venezolano y le dicen los soles porque viste que los generales tienen unos soles aquí en las charreteras, Ah, mira, ¿cierto? Por sí, eso por eso se llama el cartel de los soles. Ahí te lo estoy diciendo todo. claro. Y para las personas que nos miran, pues claramente tiene, digamos, esa connotación. El hecho de que ellos, vamos a decir, pongámosle que si no participaran, pongámosle, pero si no, hacen la vista corta. Entonces se llama el cartel de los soles y ellos tienen su tajada de todo eso. Más allá de eso, para que no se nos vaya la idea, entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano hay un pacto, ¿verdad? Entre grupos terroristas, vamos a decirlo así, o grupos guerrilleros. Entonces, el ELN y estos grupos paramilitares colombianos son amigos, vamos a ponerlo así, el ELN, los grupos paramilitares colombianos son amigos del gobierno venezolano, ¿ok? Trabajan en conjunto con el ejército venezolano y, eh, y algo muy importante, eh, aparte de trabajar en conjunto con el ejército venezolano, pues el gobierno venezolano, el ELN y todos los demás, pues tienen o contratan los servicios del Tren de Aragua. Entonces están todos concatenados, están todos agarrados, todos son amigos, todos son compadres. Claro, Esa es la realidad. Esa es claro. la realidad. Ahora, si me permites hacer una acotación, ¿qué más ejemplo? Las detenciones extrajudiciales que muchas veces se hacen en otros países y los entregan de disidentes venezolanos, por ejemplo, como el capitán Ángelo Ojeda, Ángelo, eh, ahí se me fue el apellido, pero que era la persona que estaba, digamos, trabajando con el teniente Ojeda. La Ujú. detención de él se hizo en Barranquilla, Colombia, ¿ok? ¿Y quiénes lo agarraron? El ELN. ¿Y a quién se lo entregaron? Al ejército venezolano para ser entregado al gobierno venezolano y actualmente está en una cárcel militar siendo torturado. Claro, está todo arreglado, está todo solucionado, podemos decir de algún modo. ¿Y en Estados Unidos, en qué ciudades se focalizaron? ¿Miami? Es que yo creo que en Estados Unidos hicieron un súper mal negocio. Te voy a explicar. Llegaron, sí, han llegado a Miami, han llegado a Florida, han llegado a California, por donde hayan podido pasar. Bueno, básicamente entran por Texas, por California, que son los que colindan con México, claramente, porque van por tierra, atraviesan el Río Grande y todo lo demás, el Río Bravo, perdón. Pero lastimosamente, el problema interno que hay entre gobernadores y o sea, entre el gobierno Republicanos y demócratas, sí. estadounidense y ciertas gobernaciones, pues han disgregado por toda la nación a estos personajes. ¿Qué pasa? Cuando llegan, no sé, a Texas, ¿qué hacía el gobernador de Texas? Metía a todos en un bus y los Sí, mandaba ¿a dónde? A Nueva York. claro. Y en Nueva York, ¿por qué? Porque el gobernador de Nueva York dijo que aquí eran bienvenidos, que no sé qué, que era la ciudad migrante, no sé cuánto cuento. Bueno, el mismísimo Nueva York está minado del Tren de Aragua. Qué De bárbaro, ahí para abajo, lo que tú quieras. qué bárbaro. O sea,
Esa política que fue muy de los demócratas para diferenciarse de Trump, ¿no? Todo lo que conllevó Biden les enquistó este cáncer del terrorismo latinoamericano. Y ahora te hago otra pregunta, ¿no? Porque, bueno, a ver, va a venir Trump, seguramente eso se va a limpiar en Estados Unidos. Pero quiero saber, porque Venezuela enfrenta un proceso electoral ahora, y me imagino que ellos deben estar muy cómodos con la situación actual. ¿De qué manera opera el Tren de Aragua en este proceso electoral venezolano, habida cuenta de que ahora hay una oposición fuerte? No sé si esa oposición los combatirá o no, vos me dirás. Mira, el Tren de Aragua como tal, ni pincha ni corta ahí, esa es la verdad. ¿Por Ah, qué? Porque el Tren de Aragua es como te digo, el Tren de Aragua tiene su propio negocio, al Tren de Aragua no le interesa quién gane en Venezuela. Al Tren de Aragua no le importa quién esté en el poder. El Tren de Aragua tiene su negocio y se están haciendo millonarios y son millonarios a costillas de la prostitución, la trata de blancas, el sicariato y el narcotráfico. A ellos no les interesa lo que pasa en Venezuela. Ellos son simplemente unos prestadores de servicio para el gobierno venezolano o el que tenga plata para pagarles. Si tú, y Gustavo, o yo quisiéramos contratar al Tren de Aragua para matar a alguien, es cuestión de plata, no es cuestión de de ninguna otra principios, sí, cosa. entiendo. No, no pasa Eh, nada. y por último, Isabel, ¿hay algún nombre que uno puede decir, este es el líder del Tren de Aragua? Porque, viste, los carteles de la droga se saben, los hermanos Ochoa, en algún momento Escobar Gaviria. Bueno, acá, ¿hay un líder? Hay un líder que estaba antes encerrado en la cárcel de Tocorón, que es una cárcel emblemática en Venezuela que tenía zoológico, piscina, discoteca, era Ah, un desastre. O sea, de hecho dicen que era mejor o sea, un lujo, un lujo. Era un hotel 5 estrellas, pero era una cárcel. Allí se encontraba el Niño Guerrero, ¿ok? El Niño Guerrero es uno de los cabecillas del Tren de Aragua, pero lo que pasa es que el Tren de Aragua no, o sea, como te dije, es un gran holding y no tiene, o sea, tiene como sus capitanes, pero no se da abasto. Han crecido tanto que tienen muchos cabecillas. En claro. Perú hay uno, en Chile hay otro, y a todas estas, mira, es que es impresionante. Yo de verdad estoy abismada con cómo han crecido. Yo creo que muchas empresas eh, les haría ruido o han pasado toda su vida queriendo crecer como creció el Tren de Aragua. Es tanto el crecimiento que han tenido que muchas otras pequeñas organizaciones criminales locales de Perú, de Chile, de no sé qué, se acercan al Tren de Aragua para pertenecer a ellos. Entonces quedan la célula de los gallegos. Los gallegos era un grupo en Chile que creo que lo disolvieron, y el cabecilla era pero este cabecilla a su vez le rinde a el que era el capitán, digamos, de la zona del Tren de Aragua. O sea, muchas organizaciones criminales pequeñas se han unido, ¿verdad?, al Tren de Aragua, adoptan el nombre de Tren de Aragua, adoptan la sabiduría que tiene el Tren de Aragua para delinquir, adoptan las tácticas, las técnicas y todo eso, y se hacen llamar Tren de Aragua, pero son otras organizaciones criminales. O sea que, entre pitos y flautas, por decirlo así, sería imposible echarle la culpa a uno solo, a Che, diferencia de los cárteles. qué bárbaro. ¿Hay algún dato, alguien ha establecido alguna estadística del dinero que mueve el Tren de Aragua, lo que ha ganado, lo que ha obtenido, o lo que ha generado también en víctimas, digo, ¿no? Es muy difícil, aunque son un grupo súper organizado, ¿eh? Ellos tienen digamos, jefe de células, de la célula, no sé,
la que está en Santiago, la que está en Viña del Mar, por decirte algo, hablando de Chile, tienen un cuadernito donde tienen anotado cuánta plata genera. Es los que cuando han disuelto o han atrapado a algunos, han encontrado estos tipos de cuadernos así comunes, ¿okay? Una contabilidad, me pagó, no me pagó, Claro, tanto entró, tanto salió. como hacía Pablo Y Escobar. así, exacto, pero el cuadernito más simple ya son millones y millones de dólares. Hay una cantidad de plata porque acuérdate que son un grupo súper numeroso, nunca actúa uno solo y todos ellos viven de eso. Todos ellos, toda su familia, todos sus conocidos, porque ellos a todas estas son un personaje, todos los que están alrededor les sirven eh, como de amortiguación para que eviten llegar a esa persona. Claro, claro, claro. Entonces, De cobertura. Entonces, no solamente viven ellos, viven su familia, viven los allegados, pueden hasta vivir algunos vecinos de donde vive la persona, pasándole dinero para poder mantener el negocio, digamos, lo más alejado de la ley posible. Qué bar. Isabel, Sí, es impresionante. Agradecido, sí, emocionante. Lamentablemente emocionante. Agradecido por este contacto. Muchas gracias a ti por darme el espacio. Es un tema que a mí me apasiona porque no desde el punto de vista positivo, sino obviamente de impresión, porque Seguro. es increíble que estas personas hayan desarrollado un nivel tan amplio de crecimiento en tan corto plazo y la verdad es que están siendo exitosos hasta ahora, lastimosamente, para todos nosotros en sus labores. Muchas gracias por el espacio, Gustavo, y bueno, para mí feliz de poder conversar contigo siempre. Isabel Huerta desde México, en el ojo de la tormenta. Integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. La página web es www.cribe.com.ar. Los teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. CRIBE, Centro de Rehabilitación Integral Belle Époque.